espera de nosotros hoy, de cada uno de nosotros el Señor? ¿Qué nos pedirá Dios? ¿Qué quiere de mí, de ustedes, el Señor, aquí en su casa de oración? Alguien puede decir esta mañana, ¿qué quiere de nosotros Dios? Nuestro corazón, muy bien. Primero Dios nos ama, nos quiere. Pero primero Dios quiere que todos podamos ir a la reconciliación. ¿Entendemos qué es reconciliación? ¿No? Arreglar con Dios. Ese quiere Dios en esta mañana. Pero sí, quizá puede que diga, ¿no? Pero yo, ¿qué problema he tenido? Yo soy un cristiano, yo no necesito de reconciliación con el Señor porque hace tiempo yo ya me he reconciliado con Dios. Puede que tengamos idea, pero siempre, hermanos, en cada instante, cada día, cada hora, cometemos faltas, ¿no? Como decía nuestro pastor Rudy, en pensamiento, con nuestro ojo, en hablar, ¿no? Maquinando cosas que no le agradan a Dios. Entonces el Señor no quiere esa clase de pensamientos. ¿Qué necesitamos? ¿Y qué tal esta cabeza o nuestros ojos han visto algunos deseos donde necesitamos una reconciliación? El Señor quiere, antes que escuchemos su palabra, reconciliarnos con Él, ¿no? A ver, ese texto está en el Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, 23. Podamos buscarnos en esa manera. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y posteriormente, hermanos, entrando al mensaje, ¿no? Capítulo 5, versículo 23 de Evangelio de Mateo. ¿Qué dice, hermanos, la palabra? 23, dice la palabra de Dios. Por tanto, se trae esta ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces, primero, antes de ir, hermanos, ante nuestro prójimo, quizá podamos tener algo, pero qué mejor reconciliarnos con Dios, decir a Dios, Señor, perdóname. Esa palabra, perdóname, a veces es muy difícil, ¿no? Perdóname, Señor. Mis ojos son mis pensamientos. Tengo esos pensamientos que son malos, que son contra ti, Señor. Entonces, qué importante, reconciliación. Entonces, Dios de nosotros quiere una reconciliación, que todos podamos, hermanos, acudir a los pies del Maestro. ¿Qué más nos pide el Señor para que podamos estar aquí en la casa del Señor? Siempre reconociéndonos de nuestras vidas. Esos días, mira, ayer, esta semana que ha pasado, cómo hemos pasado en el trabajo, otros en el estudio, otros en la obra trabajando. ¿Algo se acuerdan? Que desde el día lunes hasta ayer, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho cosas buenas? ¿Algún día también hemos hecho algo malo? ¿Se acuerdan? Puede hacer una retrospección hasta atrás. Puede pensar, a ver, el día martes, ¿qué hice? El miércoles, ¿cómo he pasado? El jueves, en el viaje, ¿cómo estaba? ¿No? Entonces, hermanos, siempre reconocernos. Si hemos hecho algo mal, pedir a Dios perdón. Señor, perdóname. Entonces, hermanos, Dios quiere de nosotros. Y para pedir la misericordia de Dios, también Dios dice en su palabra, primero también tenemos que servir a Él. No solamente, hermanos, pedir simplemente la misericordia de Dios recibiendo. Y Dios también en su palabra nos dice que nosotros tenemos que servir a Él también para poder recibir la misericordia. ¿Dónde dice, hermanos, esta palabra? En el 1 Timoteo, dice la palabra en 1 Timoteo capítulo, a ver dónde estamos.
Primero Timoteo capítulo 3:10, que dice la palabra. Y estos también, que mis hermanos han encontrado, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado y son irreprensibles, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros también estando aquí en la casa de Dios, aquellos que ya estamos crecidos espiritualmente, hermanos, que ya conocen a Dios, también ya tenemos que servir. Este también nos pide, hermanos. No solamente, hermanos, cada vez, cada domingo, hermanos, sentados escuchando, estamos haciendo servir. También Dios nos pide, hermanos, a cada uno que ya tenemos que servir a aquellos que ya conocen al Señor. Este el Señor nos pide que sea en ese tiempo, hermanos, un poco no estamos tomando esa responsabilidad. Entonces, a cada uno, hermanos, nos toca servir a Dios. El Señor parece un día nos ha llamado a este lugar para que podamos servir. ¿Está de acuerdo, hermanos? ¿Queremos servir o no queremos servir a Dios? Queremos servir. Todo lo que usted sabe hasta hoy día. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto sabes de la Biblia? ¿No? De esa parte usted tiene que servir al Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana, así el Señor primeramente nos pide a nosotros, a cada uno. Entonces, ahora, hermanos, en esta mañana vamos a entrar. Dios conoce el destino de cada persona. Dios sabe, hermanos, en esta mañana tu necesidad que tienes, ¿no? En esta mañana es muy difícil, lo puede decir, la hermana tiene esa necesidad, el hermano tiene esta. Pero Dios en esta mañana conoce nuestras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Y Dios en esta mañana, antes que usted hable, pronuncie con tu boca, el Señor ya sabe, dice en su palabra. Entonces, hermanos, en esta mañana Dios nos conoce. ¿Qué cosas el Señor nos conoce? ¿Qué necesidades puede haber en cada familia, en cada vida? ¿En qué maneras Dios conoce el destino de cada persona? También, hermanos, nuestros destinos el Señor sabe, ¿no? Lo que vamos a hacer por delante. Dios da y quita la vida a una persona. ¿Será así? Dios da vida y también Dios puede quitar vida a una persona. Porque Dios es el dueño de nuestras vidas, ¿no? Entonces dice en el Deuteronomio 32, un texto muy conocido, 39, dice, hermanos, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y hago morir y hago vivir. Yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice Dios, palabra de Dios. Entonces, hermanos, delante de Dios no hay escape. Desde que hemos llegado a este lugar, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Qué mejor hubiese sido no saber, no llegar a este lugar, ¿no? Pero como ya hemos llegado a este lugar, y a varios domingos, varios meses, años nos hemos sentado en las bancas en este lugar, ya nos toca servir a Dios y también, hermanos, ya depende el Señor de nuestras vidas. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios con nuestras vidas, que el Señor nos bendiga, tenemos que entonces, conforme a lo que usted sabe, tienes que servir al Señor. Depende de Dios, hermanos, darnos sus misericordias. Ayer por la noche estaba viendo un programa en el Canal 7. No sé de cómo anoche, no sé qué hora. ¿Alguien ha visto ayer en el Canal 7? Mire, ha sido impactante. Ese es un concurso de los estudiantes, ¿no? De los colegios. Y uno de los hermanitas de un pastor, su hija, estaba concursando y me ha dado ese gozo agradecer a Dios, Señor. Como Dios, si nosotros de verdad vamos a servir así de corazón, con responsabilidad, Dios está presente. Como dice en su palabra, nunca estarán en la cola, siempre estarán en la cabeza, ¿no? Y este estudiante, la señorita,
ha estado adelante, hermanos. Dios ha puesto, hermanos, así de un pastor. ¿Quién ha visto? De nuestro es de la Junta Mensual Chescala, el pastor Víctor Agpi, ¿no? También asistía acá, ¿no? Hermano Víctor Agpi, ahora él está en Chescala, y su hijita estaba, debe ser prepromoción, entonces estaba el alumno más destacado, la alumna más destacada del colegio, que estaba con su profesora, con sus compañeros del curso, su tía también estaba aquí, pero no estaba el pastor Víctor, ni la hermana Rebeca no estaba. Entonces, hermanos, mire, qué importante, de verdad se cumple esa palabra, hermanos. Dios siempre pone a la cabeza. La señorita, la hermanita, no sé su nombre, eh, ha respondido, ¿no? Porque estaba en un canal televisivo, ¿no? Entonces, hermanos, y así Dios nos da esas recompensas. Servir al Señor no es en vano. Dios siempre, por su parte, nos va a responder. Entonces, hermanos, yo estaba muy impresionado viendo a los estudiantes. 4 colegios estaban en este concurso, ¿no? Entonces, de ahí he visto que Dios cómo ayuda, cómo Dios da sabiduría, no solamente a las niñas, no a los jóvenes. A nosotros también el Señor nos da sabiduría, ¿o no? Nos da. Entonces, hermanos, esta señorita estaba defendiéndose muy bien. Ellos han sido ganadoras, ¿no? Han sido ganadoras, ¿no? ¿Cuántos puntos tenían? 2.300 puntos contra 700, ¿no? Y otro colegio estaba con 700 puntos, ellos estaban en 2.300 puntos, ¿no? Entonces, mire, sus papás cómo se hayan sentido, el colegio cómo se haya sentido, la asesora, oh, feliz. Y cuánto más Dios, una hija de Dios, la señorita, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la obra de Dios, ¿no? Y a veces decimos, no, yo soy inteligente, soy sabio, pero gracias por quién? Gracias por Dios. Dios es el que nos da sabiduría, Dios es el que nos da esa inteligencia, el conocimiento. Entonces, qué importante agradecer a Dios, qué importante servir, como dice en su palabra, porque Él nos conoce el destino de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Dios conoce el propósito de cada persona. Él sabe, hermanos, en esta mañana, si nosotros estamos preparados o no estamos preparados espiritualmente. ¿Sabrá el Señor? Sabe Dios, ¿no? Dice, Dios conoce el propósito de cada persona. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero el Señor sabe. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? ¿En dónde dice? En el Romanos 8:28, un texto muy conocido, ¿no? Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, todas las cosas lo que nos va a pasar, todas las cosas lo que va a llegar a nuestra vida, a nuestro hogar, siempre va a ser para algo edificante, ¿no? Para algo bueno. Y no pensemos, ¿por qué Dios me ha enviado esto? ¿Por qué pasa conmigo esto? A veces protestamos, ¿no?, contra el Señor, pero el Señor por algo bueno nos está mandando, nos está enviando. Entonces tenemos que nosotros recibir con agrado, gracias a Dios. ¿Quién agradece a una enfermedad? ¿Agradecemos a una enfermedad cuando llega o no agradecemos a Dios? A ver, sí, honestamente. Agradecemos, ¿no? Tenemos que agradecer. Aunque estemos soportando dolores, pero Dios sabe por qué nos está enviando esos dolores, dolores fuertes. Sabe Él, pero ese dolor para algo bueno está soportando en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, acá dice la palabra, Dios no puede fallar, ¿no? Eh, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Apóstol Pablo dijo estas palabras. Entonces, hermanos, todas las cosas, lo que nos estamos pasando en este tiempo, nos va a ayudar siempre a bien, a bien. Entonces, tenemos que nosotros conformar, porque Él sabe de cada uno de nosotros nuestro destino.
Dios conoce el futuro de una persona. Dios tiene en esta mañana, hermanos, en esta casa de Dios, nos conoce el futuro de mañana, de porvenir, ¿no? Él ya sabe, hermanos, saber a Dios en esta mañana, de aquí cuántos vamos a participar a la vida eterna y cuántos van a quedarse. También sabe el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, acá dice la palabra, Dios conoce el futuro de una persona. ¿Qué va a pasar con una persona mañana? Aquí de 2, de 3 años. Job decía eso en el capítulo 23:10. Más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este decía Job. Anótense, ¿no? El 23:10. Job 23:10 decía, hermanos, más él conoce mi camino. Entonces Jehová Dios es el que conoce nuestro camino, de nuestra vida. Y como dicen Romanos, todas las cosas les ayuda bien. ¿Y cómo, mire, ha salido Job? Saldré de ese como oro, saldré como oro, como unos refinados, diciendo estas palabras de la Biblia. Y entonces para algo bueno, mire, el Señor nos está preparando. Entonces en esta mañana nadie no puede protestar, ¿no? Yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué a aquel no le pasa? ¿Por qué siempre a mí? ¿No? Entonces, hermanos, si te está pasando a usted algo malo, Dios te quiere. Eres un escogido del Señor. Dios tiene un propósito contigo, con tu familia. Entonces, las cosas, lo que nos va a llegar, siempre va a ser algo edificante para nuestras vidas. Eso es lo que yo, mire, hermanos, durante estos años donde estoy perseverando en este camino, he visto muchas cosas. No piensen, hermanos, que un pastor no puede pasar las cosas. Quizás nosotros estamos llevando más, quizá peor que ustedes. Entonces, hermanos, por eso muchas veces pedimos oración, ¿no es cierto? Oren, acuérdense en oración, oremos por los líderes, por los pastores, por los ancianos, por la mesa directiva. Para eso, hermanos, pedimos oración, el apoyo, para que todos podamos estar viviendo conforme a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, lo que más a mí me impacta, vamos a buscarnos Salmos 39, donde dice, hermanos, Él conoce el destino de cada uno de nosotros. Busquemos Salmos 39. Después vamos a ir, hermanos, a los pies del Señor. Salmos 39, versículo 4 hacia adelante, dice la palabra. ¿Ya han encontrado? El carácter transitorio de la vida. Salmos 39, versículo 4 hacia adelante dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí dice a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, ¿no? Y Salomón, hermano, es para muy sabios, ¿no? Entonces, hermanos, dicen, hazme saber, Jehová, mi fin. Quisiéramos saber en esta mañana, quisieran saber, si supiéramos, hermanos, nuestro fin, ¿cómo sería nuestra vida? Quizá preocupados, cuando ya puede faltar semanas, días, horas, una desesperación tremenda sería, ¿no? No sé si supiéramos nosotros hasta qué año, hasta qué mes, hasta qué día, hasta qué fecha vamos a vivir. Sería muy diferente a la vida, pero en esta mañana nadie lo sabe, o alguien sabe, o alguien al doctor le han consultado, no tienes un corto tiempo de vida, morirás hasta el mes. No creo que el doctor no nos puede decir esas palabras, ¿no? Pero Dios sabe. Él sabe nosotros cuándo vamos a dejar, digamos, este mundo. No todos juntos vamos a dejar si el Señor no viene. Cada uno, dos en dos, uno en uno, vamos a partir a la presencia del Señor. Entonces,
pero el Señor sabe que nuestras vidas en este mundo, hermanos, es muy corto. Entonces también, ¿por qué Salomón habla de esa manera? Usted lo que está llevando un dolor, una carga muy tremenda, no va a ser para muchos años, hermanos. Nuestras vidas, hermanos, es como una sombra, dice, que va a pasar. Entonces usted tiene que llevar, tiene que soportar. Eso es lo que dice Salomón. Y aquí dice, a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, ¿no? Son palabras sabios que nos está amonestando hoy por la mañana. Tampoco es bueno, hermanos, montonar riquezas. ¿Qué es? ¿Qué sería montonar riquezas? Afanados en cosas materiales, ¿no? No sacar tiempo, estar ocupados, hermanos, pero para el Señor poco sacamos, pero estamos afanándonos, amontonando riquezas. Es verdad, cuando llega la muerte, hermanos, ¿quién se lleva? ¿Quién recogerá de esas riquezas? Ya los que tenemos familia, que somos los hijos, ¿no? Entonces, hermanos, no es bueno afanarnos, ¿no? Y eso es lo que también mi persona está orando, ¿no? Porque para estar en esta obra, hermanos, necesita tiempo. Y más que todo, los jóvenes no les diciendo que dejen de trabajar, tenemos que trabajar igual para sostenernos, para sostener a la familia, a nosotros mismos. Sin trabajar tampoco habría vida, ¿no es cierto? Habría una total preocupación, ¿no? Porque en una ocasión, hermanos, a veces nos afanamos. Cuando el esposo no tiene trabajo, ¿qué pasa? Una preocupación. Entonces, tenemos hijos. Los hijos tienen que ir al colegio. ¿Y qué necesita? Necesita un presupuesto. Necesitamos para el mercado. Entonces, sería una preocupación tremenda, hermanos, que podamos también llegar a preocuparnos. Pero, ¿qué dice, hermanos, la palabra de Dios en el Mateo? Y este más quiero compartir, hermanos. En el Mateo capítulo 6, ¿qué dice, hermanos, acerca de las preocupaciones? ¿Qué dice, hermanos? La palabra del Señor dice, nosotros no tenemos que tanto preocuparnos, afanarnos. Está en el capítulo 6 en el Evangelio de Mateo, versículo 25 hacia adelante. Usted va a leer la palabra de Dios, ¿no? Versículo 34, ¿qué dice, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día tu propio mal, ¿no? Entonces, acá, el versículo 33, un poquito vamos a retroceder. ¿Qué dice, hermanos? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces, hermanos, nos llega esa preocupación, ¿sí o no? En esta mañana, ¿cuántas vidas o hermanos quizás no están trabajando? No todos estamos ocupados, otros quizá ya nos ha relocalizado, estamos buscando. Miren, en ese tiempo es muy difícil la vida. Hablaremos de la vida real. Es muy difícil. Tenemos varones, señoritas, que son profesionales, o nuestros hijos, que han salido a las universidades. De muchos no deben estar trabajando. De muchos no deben estar ejerciendo su profesión. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estamos, ¿no? Entonces, hermanos, y cuando no está ejerciendo, cuando ya hemos terminado, cuando no estamos trabajando, ¿qué nos llega a la mente, a la cabeza? A afanarnos, a preocuparnos, hermanos. Y entonces el Señor, también, de ese el Señor se olvidará. El Señor se olvidará que no sé si no están trabajando. El Señor se olvidará que tú no estás trabajando. No, no se olvida.
Él sabe lo que tú no estás trabajando. Y por lo que no estás trabajando, Dios sabe que no te va a faltar el pan de cada día en la mesa. Ni un día, ni una noche usted va a quedarse o va a dormir o va a levantarse sin comer. Dios va a proveer, hermanos. Y entonces no tenemos que afanarnos. Tampoco se puede ponerse triste. Tanto afanarnos, preocuparnos, quizás hasta podemos llegar a un malestar en nuestra vida. Entonces, hermanos, y la palabra de Dios nos habla. Vamos a leer desde el versículo 25, para que no nos afanemos. ¿Qué dice la palabra? El mismo capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Textos muy conocidos. ¿Qué dice la palabra? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, dice Dios, qué habéis de vestir. ¿Se preocupan, hermanos, con la ropa? ¿Nos preocupamos o no? Por ella no tienes, ya tienes una ropa no usada, ya está envejeciendo. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Con quién me compro? ¿Nos va a llegar preocupación o no? Como nuestro calzado ya está agujeros los tacos, ya no se está lastimando las piedritas, nos llega preocupación, ¿no? Entonces, hermanos, pero la palabra de Dios, ¿quién nos dice? No afanéis tu cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, como a veces, como humanos, pensamos, no llega a la mente, eso es cierto. Pero nos hace mirar el Señor, su obra, su misericordia, el versículo 26. Y el Señor dice, ilustra con las aves, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que si aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Que si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, hermanos, la palabra de Dios siempre es el que nos va a dar esas esperanzas. Usted, hermano, quizá en esta mañana está pasando algún problema, alguna necesidad que nosotros, mire, no sabemos, pero el Señor, Dios ya sabe de tu necesidad. Entonces, en esta mañana, quiero decirte que no te afanes mucho. Dios sabe de tu necesidad. Conformarnos lo que tenemos, esa es la palabra, ¿no es cierto? Lo que tenemos, conformarnos. ¿Para qué, hermanos, amontonar riquezas? A veces pasan, ¿no? Queremos amontonar riquezas. Queremos decir siempre, porque también tenemos ese pensamiento nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice que no, tenemos que dejar en las manos de Dios. Dios sabe de tu necesidad. Dios sabe de mi necesidad. Entonces, hermanos, qué mejor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos amonesta. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos va a recompensar. El Señor nos va a enviar, hermanos, lo que nos falta. Primero busquemos a Dios. Sirvamos a Él si ya estamos crecidos espiritualmente. Servir a Él. Y también, hermanos, en el Evangelio ilustra igual al labrador. Si el labrador, el agricultor, hermanos, si no ha sembrado,
¿Puede esperar la cosecha? ¿Qué puede esperar si no ha sembrado el agricultor? Entonces, para recoger la cosecha, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene que hacer el agricultor, el sembrador? Primero tiene que sembrar, después esperar la cosecha, porque ha sembrado. Pero a veces eso es lo que pasa con nosotros. Sin sembrar, hermanos, queremos esperar la cosecha. Queremos recibir. Primero tenemos que servir, en otras palabras, primero tenemos que servir al Señor, para que el Señor nos dé esa recompensa. ¿Qué mejor es servir a Dios? Para mí es mejor servir que recibir, ¿no? ¿Qué mejor sería, ¿no, hermanos? Que Dios nos dé sabiduría. Si usted está crecido, hermanos, espiritualmente, sírvalo a Dios. Trabaje para Dios. Y para eso, hermanos, termino con esto. También dice la palabra en Efesios, texto muy conocido, ¿no? En el libro de Efesios. Vamos a buscarnos el último capítulo. ¿Qué dice, hermanos? El Señor sabe de nosotros, hermanos, qué tenemos que hacer, ¿no? Vamos a buscar el libro de Efesios. Y acá dice, hermanos, el último capítulo. Sí, capítulo 6. El Señor, hermanos, nos pone para que podamos servir a Él, para que podamos estar ocupados. ¿Qué dice Dios? ¿No? En el capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice Dios? ¿Ya han encontrado? Efesios capítulo 6. Después vamos a ir, hermanos, a los pies del Señor. Dice, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Visteos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hermanos, el Señor es el que nos da todo. A veces nosotros lo pensamos, quizá nos falta algo, pero hermanos, en esta mañana podamos decir a Dios, Señor, quiero ser firme. No quiero ser un hermano inestable. Quiero ser firme delante de ti. Señor, sí, tengo esas preocupaciones, esas necesidades, pero Señor, ayúdame. Primero, lo que hemos leído, hermanos, reconcíliate primero con Dios. Eso es lo más importante en esta mañana, antes de venir a este lugar. Reconcíliate con Dios. Dile, Señor, esta semana te he ofendido. Señor, esta semana he fallado. Entonces, perdóname, Señor. Esto es reconciliarnos. Arreglar con Dios antes de pedir, antes de ser servido, antes de recibir, hermanos. Pidamos, lleguemos a esta reconciliación en esta mañana. Y posteriormente, hermanos, el Señor nos va a añadir, hermanos, y nos va a dar. Así que usted crea a Dios. Tenga esa fe que Dios en esta mañana va a hacer. Y nos va a bendecir, hermanos. En esta mañana, Señor, que nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, en ese día. ¿Qué necesidad usted tiene, joven, señorita? Hable con Dios. Primero, reconcíliate con Dios. Si tienes con tu prójimo algo, también reconcíliate, arregle, dice el Señor. Entonces, el Señor nos va a escuchar nuestras necesidades, lo que tenemos. Que Dios en esta mañana nos bendiga a cada uno, hermanos, vamos a orar.